¿Cuál es la personalidad de J-Hope? I'm your hope, you're my hope, I'm J-Hope. Para comenzar debemos preguntarnos a qué sección del MBTI pertenece. Las 16 personalidades se dividen en 4 tipos. Los analistas, los diplomáticos, los centinelas y los exploradores. Una de las primeras características que resaltan al observar a J-Hope, además de lo extrovertido que es lo estructurado que es. 절대 양보하지 않는 자신만의 원칙이 있다면 무엇인가요? 저는 저만의 원칙, 시간 약속이 아닐까라는 생각이 듭니다. 되게 예민한 편이에요. 그래서 뭔가 사람과 사람을 만날 때 가장 먼저 예의시되고 중요한 게 시간 약속이라고 생각하기 때문에 그 부분에 대해서는 절대 제 스스로가 양보가 안 되고. Todo debe estar en su lugar y todos deben estar haciendo lo que se supone que deberían estar haciendo. Es la clase de persona que se levanta y arma la cama. Hobby puede notar enseguida si algo está fuera de lugar, lo que ayuda mucho en las coreografías ya que se enfoca hasta en los más mínimos detalles. 이럴 거면잖아요. 근데 그거를 너무 가면 안 될 것 같아요. 제가 하고 나서 이렇게 돌아가야 되는데 형이 계속 거기에 오래 있어 버리면 안 될 것 같아요. 그러니까 형은 내려와서 바로 약간 왼쪽으로만 빠져주시면은 형이 계속 오른쪽에 있어가지고 힘들긴 하더라고요. Dar órdenes tampoco parece ser algo que le cueste, le sale naturalmente. Incluso con su capacidad de liderazgo nunca cuestiona o intenta reemplazar a Arem, en vez, Hobby lo respeta y admira. 그리고 내 음악적인 슬럼프가 왔을 때 항상 너를 찾았었고. J-Hope podría asegurarse que él esté haciendo su trabajo bien y punto, pero una y otra vez vemos que su enfoque principal es el grupo, cómo se ve, cómo funciona y qué es lo mejor para todos parece ser su prioridad. Le contó a Rolling Stone Magazine. Cada uno de nosotros tiene un rol diferente y hacernos cosas diferentes en nuestra música, así que intentamos ayudarnos unos a otros en lo que podamos y, así mejorar como grupo. Todas estas descripciones básicas de J-Hope nos llevan a concluir que es uno de los guardianes del MBTI o también conocidos como los SJ. Estos son ISTJ, ESTJ, ESFJE y SFJ. Estas personalidades se enfocan en experiencia y en objetos en concreto, se preguntan cómo las cosas llegaron a ocurrir y cómo las personas llegaron a ser como son. Valoran mucho la experiencia colectiva, así como la suya propia y se apoyan en ella para tomar decisiones. 정국이랑 같이 해보니까 정국이는 자기의 이야기를 담는 것보다 이 상황 자체를 만들어서 가상의 그 이야기를 다루고 싶다고 하더라고. 근데 나는 그게 너무 신기한 거야. 안 되니까 내 이야기를 다루고 내 감정을 다루는 거에 많이 포커스를 맞추죠. Para ser más específicos, necesitamos observar las funciones cognitivas de J-Hope. Estas se dividen en 8 y normalmente las personas solo utilizamos 4. Estas funciones básicamente nos dicen por qué y cómo hacemos las cosas, cómo absorbemos información y cuáles son nuestros métodos preferidos de interacción con el mundo. Si alguna vez viste cualquier entrevista de BTS es muy probable que hayas escuchado a J-Hope hablar de su amor por ARMY. Aunque el fanservice sea una de las estrategias más captivantes del K-pop, el amor de J-Hope hacia ARMY nunca parece nada menos que genuino. Hobby es la clase de persona que está feliz si ARMY está feliz y que intenta subirles el ánimo cuando están tristes. Parecería ser la persona perfecta cuando buscas apoyo moral o emocional. Este amor incondicional no solo es para ARMY sino también para sus miembros. J-Hope siempre está intentando que los demás estén felices, cuidados, comidos, satisfechos, bien dormidos. Ustedes me entienden. 뭐 넣어줄까? 닦을까? 닦을까? 실래? 먹을래? 먹길래? 아하. 자, 잘 컨트롤해라. Este superpoder se llama sentimiento extrovertido o FE por sus siglas en inglés. El objetivo principal de aquellos que utilizan FE es crear armonía en el grupo y que todos se sientan incluidos. 그때 만난 그 사람
le dijo a Rolling Stone Magazine. Creo que debo hacer música que consuele a la gente y que les dé esperanza. Somos personas, como todos, nos sentimos igual que todos. Esta necesidad de inclusión también se aplica a ellos mismos ya que les encanta que la gente los valore por sus habilidades y contribuciones al grupo. 저는 개인적으로 네. 호비 씨 실력만 돼도 저는 자만하고 아, 우쭐해서 저는 어깨 피면서 걸을 것 같습니다. 아, 아닙니다. 아우 씨. Además se enorgullecen del trabajo que realizan. Cuando GQ Magazine le preguntó sobre Chicken Noodle Soup, él dijo, soy el tipo de persona que se enorgullece de hacer lo que le gusta y de ver el resultado. Estoy muy feliz con el resultado final. Sé que es imposible estar 100% satisfecho pero estoy particularmente orgulloso de este trabajo. Lo siguiente que vas a darte cuenta al observar a J-Hope es que es adicto al trabajo. Esta no es sino otra forma en la que expresa su sentimiento de responsabilidad hacia los demás. ¿Cómo puedo estar descansando cuando podría estar haciendo algo que impacte a alguien? Este pensamiento lo lleva a tomar decisiones basadas en lo que debería hacer. Esta es una pregunta que aparece una y otra vez, cuando J-Hope habla de su música. En GQ Magazine contó, intento crear la música que quiero mientras tengo en cuenta lo que está de moda. La cantidad de personas que escucha mi música aumentó, así que no puedo ignorar la opinión de la gente y hacer lo que yo quiera, es un tira y afloje. Muchas veces me pregunto qué debería hacer. Esta discusión en su mente de la que habla es un conflicto creado por su función auxiliar, la sensación introvertida o sí. Al estar su mayor foco en el exterior, los FEDOM, o aquellos que usan el sentimiento extrovertido como su función dominante, pueden perderse en su necesidad de complacer a los demás y olvidarse de lo que quieren, necesitan o merecen. La sensación introvertida cambia su perspectiva del exterior al interior y lo obliga a reflexionar sobre sus valores. Esto es lo que hace el grupo, pero, ¿qué quiero hacer yo? ¿Qué tiene sentido para mí? ¿Cuáles son mis principios? 사실 좀 비앨범을 염두하고 쓰지는 않았었던 것 같아요, 솔직하게. 그냥 내가 할 수 있는 음악을 한번 해보자. 그럼 거기서 이제 뭐 BTS 음악이 뭐 BTS 음악 스타일과 맞으면은 뭐 앨범에 들어가는 거고, 사실 거기에 연연하지 않고 좀 제 그냥 음악 스타일대로 그리고 제가 하고 싶은 내용과 이야기들을 담아서 좀 썼던 것 같아요. 그러다 보니 La sensación introvertida también le da a J-Hope un enfoque melancólico hacia el pasado. Le encanta sacar fotos para tener recuerdos tangibles y atesora objetos por su valor emocional. En la entrevista con Rolling Stone, cuando le preguntaron por su mixtape dijo, pensándolo ahora, creo que hacer esa música en ese momento fue algo tan puro, inocente y hermoso. Ahora cuando hago música puedo revivir esas emociones y pensar, qué bien lo pasaba esos días. Y cuando le preguntaron sobre sus comienzos mostró tanto su fe como su sí. Conocer a los miembros durante nuestra época de aprendiz fue increíble, porque es asombroso que personas tan diferentes puedan unirse y formar un grupo. Quiero agradecerles a los chicos y a veces quisiera poder volver a esos días. Las siguientes funciones van a tener explicaciones cortas porque, al ser sus funciones terciaria e inferior, no las usa tanto como sus principales. Primero hablemos del Instagram de Hobby, es demasiado lindo. ¿Quién se puede tomar el tiempo de hacer todo eso? Claramente la misma persona que se toma el trabajo de planear su outfit todos los días. A J-Hope le importa mucho cómo lo perciben. Esta es solo una extensión de su necesidad de ser incluido que alcanza su apariencia. Esto se pone aún más triste cuando pensamos en el hecho de que fue criticado sin piedad por su apariencia en los comienzos de BTS. Esta función se llama intuición extrovertida o NE. Pero no todo es malo porque esta es también la función que le da a J-Hope su creatividad y nivel de caos. La intuición extrovertida básicamente hace que tu cerebro piense constantemente en la infinidad de opciones de cada situación. Como el MBTI de J-Hope empieza con E y termina en J, sabemos que toma sus decisiones con rapidez. Por lo que, si tu cerebro te da 1000 opciones y no te tomas el tiempo de pensar, solo digamos que muchas cosas pueden salir de eso. Su última función también es una extensión de cosas que ya mencionamos, simplemente se presenta de otra forma.
esta vez en cómo se expresa. J-Hope tiene miedo de decir algo equivocado, sobre todo si es objetivamente incorrecto. 이 키워드도 사실 잘 써야 되는 것 같아요. 무턱대고 그냥 되게 어울리네 해서 쓰면 되는 게 아니고 좀 공부를 많이 하고 해야 되는 건데 사실 아직 부족하긴 하죠. Por eso, su última función es pensamiento introvertido o TI. Normalmente las funciones inferiores tienden a ser un problema durante la infancia y la adolescencia y su uso correcto incrementa acorde a la madurez de las personas. Por ende, alguien sano usaría su pensamiento introvertido para formular pensamientos lógicos que los ayude a tomar decisiones. Por fin llegamos al final y si estuviste tomando nota, J-Hope utiliza sentimiento extrovertido, sensación introvertida, un poco de intuición extrovertida y una pizca de pensamiento introvertido. Esto lo convierte a J-Hope en un ESFJ. Ahora la próxima vez que veas algún personaje cuyo arco es decidir entre lo que ellos quieren y lo que quieren los demás, entre qué deberían hacer y qué es lo correcto, también puedes pensar en J-Hope.